Ya hemos logrado extraer 5 objetos. 5 objetos que ahora son más sencillos que lo que teníamos antes. Tienen cada uno sus pruebas unitarias. Los que tienen if incluso tienen 2. Ahora vamos a ir al objeto principal. El algoritmo principal se llama generar el sujeto, entonces el objeto se va a llamar sujeto. En el video anterior observamos que solo nos queda una función con variables locales. Esto quiere decir que ella va a ser un nuevo objeto. Como la función se llama genere el sujeto, entonces el objeto le vamos a llamar así. Sujeto. Ajustamos el namespace. Hacemos que la clase sea pública para las pruebas unitarias. Le creamos su constructor. Que recibe su constructor todas las variables que recibe este algoritmo original. Su constructor va a tener este contenido y luego va a tener una función pública que va a realizar esto. Vamos a tomarla, vamos a quitar las variables locales, vamos a llevarnos las funciones que tenemos aquí, las funciones estáticas, igual las vamos a utilizar y nos llevamos la función que obtiene el sujeto formateado. Vamos a hacerla que sea una función pública. Indico que va a retornar entonces el sujeto como texto. Ya no recibe ningún tipo de parámetro porque todo lo que necesita va a ser variables de instancia. Bien, entonces creamos estas variables de instancia y luego revisamos cuáles son las que él necesita. Tenemos aquí la identificación, el tipo de identificación, el tipo de certificado, que los otros son los que él genera. Asegurémonos entonces de que estas tres que hemos creado recientemente se asignen bien en el constructor, si no tendríamos un defecto. El tipo de certificado, el tipo de identificación y la identificación. Bien, entonces esto hace que nuestro objeto sujeto ya esté listo. Ahora entonces vamos a ir al algoritmo principal. Ya quedó vacío. Vamos a utilizar ese nuevo objeto para ver si está funcionando de acuerdo a lo que esperamos. Y vamos a retornarle, vamos a indicarle todo lo que necesita. El tipo de identificación, ocupa el nombre, ocupa el primer apellido, ocupa el segundo apellido, ocupa el tipo de certificado. Bien, y no me está funcionando, entonces vamos a ver, tenemos una clase pública en el namespace con objetos. Bien, y nos dice que no es un miembro invocable. Entonces revisemos. Está en con objetos. Ah, claro, tenemos que ponerle el new porque es un objeto. Bien, si esto está bien hecho, entonces tendremos una prueba unitaria más para llegar a las... Realmente no estamos ejecutando las 24 que ya tenemos. Nos aseguramos de que todo está bien. Ahora sí, tenemos que hacer una más donde llegamos a las 25 pruebas unitarias. Sabemos de que él no tiene ningún if, entonces solo ocupa una prueba. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, él recibe el nombre y los apellidos
y se asegura de que estén bien formateados, utilizando el objeto apellido formateados y haciendo este toOpper. Entonces tomemos alguno de los que ya usamos, tomemos el sujeto formateado. Noten que al hacer copy-paste tengo que tener mucho cuidado porque si no tengo cuidado puedo complicarme la vida. Bien, estamos en sujeto. Él va a utilizar el objeto sujeto, no sujeto formateado. Y sus parámetros son diferentes. Primero la identificación, bien, después es el tipo de identificación, después es el nombre. Digamos aquí el nombre. Después es el primer apellido, después el segundo apellido y después el tipo de certificado. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? No tenemos el nombre y no tenemos los apellidos. Nada más asegurémonos de inicializarlos correctamente. El primero es Marcelino. Con sus apellidos. Ahora, lo más importante es que elijamos un nombre donde de verdad validemos, primero en el caso aquí, de que se está convirtiendo en mayúsculas, entonces cualquier nombre va a servir. Otro es, asegurémonos de que el formateo de los apellidos nos valide realmente el caso por el que metimos esa funcionalidad. Entonces, podemos poner que Marcelino tiene un solo apellido. O por otro lado, podríamos ir al ejemplo de la explicación donde aparece esa necesidad. Que si lo recuerdan, era con John Smith. Entonces, usemos a John Smith para lograr ese formato de nombres y apellidos y asegurarnos de que está funcionando bien. Y este va a ser todo el resultado. Este es el ejemplo que es más relevante. De acuerdo. John Smith. Ahora nada más asegurémonos de que los otros campos estén iguales. Pongamos la cédula, bueno, la identificación de John Smith. Es un DD. DD significa que es diplomático, es de autenticación. Muy bien, entonces quiere decir que esto debería funcionar correctamente. Vamos a asegurarnos de tener la prueba unitaria que es estrictamente necesaria. Y el caso especial donde ocupamos que esta clase funcione correctamente es cuando no tiene apellidos. Y lo que vamos a validar es que el nombre y los apellidos estén bien formateados. Bien, entonces al llegar a las 25 pruebas, noten que hemos logrado descomponer todo el procedimiento que teníamos inicialmente para entonces tener 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Tenemos los otros dos enumerados aquí y por ahora vamos a dejar esta clase estática generación de sujetos. ¿Por qué? Porque es la clase que nos está ayudando a mantener la consistencia de estos 6 escenarios que tenemos inicialmente. Ahora cada uno de los objetos tiene sus pruebas particulares de lo que hace. Pero siempre es bueno tener este punto de entrada donde probamos las 6 cosas iniciales, los 6 ejemplos iniciales, que es lo que se llaman las pruebas de aceptación.
Entonces nos vemos en el siguiente paso y gracias por haberme acompañado hasta este momento.